Bueno, les decía que íbamos a hablar con Víctor Ríos, un hombre realmente con muchísima experiencia. Y como me decía una vez alguien en la campaña, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Muy bien, Leo, es un gusto saludarte a tu teleaudiencia. Y bueno, ya que es la primera vez que hablamos, también te deseo lo mejor para este año 2023. Igualmente, Víctor. No, decía que una persona son muchas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Uno es pues padre de familia, bueno, vos, doctor en Derecho, rector de una universidad, político, fuiste senador y ahora estás en la Corte Suprema de Justicia. Una carrera larga dentro del derecho, las leyes que te apasionan, ¿no? Sí, realmente, ni yo puedo creer. En este momento tengo el récord de ser el único paraguayo vivo, digamos, que pasó así por los tres poderes del Estado hacia el más alto nivel, ¿verdad? Porque fui ministro de Educación, parlamentario por casi tres periodos constitucionales y ahora ministro de la Corte Suprema de Justicia en poco tiempo, en casi una década. Y la otra vez un ministro de una sala, un ministro de un tribunal constitucional de un país latinoamericano me preguntó, che, ¿cómo hiciste en tan poco tiempo todo esto? Y le dije, la verdad, no sé. Ahora yo miro también para atrás y me sorprende un poco. Y bueno, tengo esa suerte, Leo, y hago un esfuerzo de dejar siempre huellas en todo lo que hago y trato de ser coherente con una visión de sociedad, con una visión del mundo, con una visión de lo que debe ser una convivencia civilizada. Lógicamente no es lo mismo ser parlamentario que ministro de Educación, y mucho menos ministro de la Corte, pero de todas maneras, también, por ejemplo, en las sentencias judiciales siempre se observan las visiones o las ideologías de los jueces, de los magistrados y las magistradas, por más que esto se quiera ocultar, esto es así. Hay también siempre en las resoluciones judiciales, una visión del mundo, una ideología que está en la base de esa resolución. Entonces yo trato de ser bastante coherente con eso. Para algunos, para la gente digamos, de más de izquierda, soy alguien de derecha. Y para los de derecha, soy zurdo, así es que estoy ahí. Víctor, el mensaje del embajador norteamericano con relación a Cártiga Velázquez, hay un mensaje en el fondo, me parece a mí también, que es la justicia no funciona en Paraguay, porque si tienen que Estados Unidos sancionar y decir todo lo que dijeron, eh, que lo veníamos diciendo nosotros desde los medios, desde la política también se denunciaba, digamos. ¿Vos notás de alguna manera esto también? Que hay un mensaje como diciendo qué pasa en la justicia paraguaya, porque nosotros también decimos, yo digo, que muestren las pruebas, ¿no? Pero por otro lado, me parece que nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. Que no hacemos nuestra tarea es así, pero no hace falta que venga un embajador a decirnos eso. Nosotros sabemos que hay problemas en el Poder Judicial. Tengo que ser muy coherente en el debate aquel muy difundido del proceso de selección de mi designación, que ha sido el proceso de selección más debatido que dividió al país y gracias a mi designación también me acuerdo que me decían que en las carpinterías, en las herrerías, en la peluquería la gente hablaba de la corte y la gente se informó de cómo se designa un ministro de corte. Bueno, en ese proceso yo había dicho que hay que reformar el Poder Judicial de Paraguay. Eso es así, Leo. Nuestro Poder Judicial todavía, ya, mira lo que te voy a decir. Gran parte de su estructura, Leo, sigue siendo el siglo XVIII. Siglo XVIII. Y otra parte del XIX y el XX prácticamente no tuvo modificaciones. Y ahora en esta etapa tenemos la gran responsabilidad de adecuar la estructura y la dinámica de funcionamiento del Poder Judicial al siglo XXI, a las exigencias de estos tiempos. Esto es específicamente en cuanto al Poder Judicial. Y en el Ministerio Público también obviamente tenemos problemas, tenemos dificultades, pero repito, agradecemos siempre los aportes, los comentarios de todos y gente de todos los ámbitos, pero no hace falta que un embajador nos diga eso. Entonces, lógicamente tenemos que
mejorar nuestra tarea, como ocurre, por lo menos yo te puedo decir, en todos los países de América, Leo. Ningún país, ningún país en América, tiene tanta autoridad moral para señalar al Poder Judicial de otro país de América, porque todos, todos tenemos dificultades, todos los países. Mira que yo me dediqué en este tiempo de un año y algo en que me ocupo estar en la Corte y estoy en la Sala Constitucional. Y hay una red muy interesante de salas de cortes y tribunales constitucionales de América Latina y el Caribe. Y realiza una serie de encuentros periódicamente. Participé de varios de estos encuentros, conste que no me gusta viajar, cada vez le tengo más miedo a los aviones, pero hice un esfuerzo, hice de tripas corazón para participar. Y yo te puedo decir que estamos con problemas similares. En algunos aspectos, otros poderes judiciales están mejor que nosotros. Nosotros estamos mejor en otras cuestiones. Por darte un ejemplo, un caso, no voy a citar el país por respeto, yo soy muy respetuoso de los países, de la soberanía, pero hubo un caso en un país en que a un juez de primera instancia, la corte lo destituye porque en una tesis doctoral, trabajo académico, el magistrado sostuvo que el Poder Judicial estaba en deuda con la democracia y con la sociedad de ese país, porque dice, nunca hemos pedido perdón a la sociedad porque este Poder Judicial fue cómplice de la dictadura. Como casi todos los países de América Latina, ¿verdad? Tuvo una feroz dictadura militar. Y dice el juez, no es la conclusión de su tesis, en el comentario, ¿verdad? En el desarrollo de su tesis dice, acá hubo una dictadura militar y hubo un poder judicial que fue cómplice, igual que en Paraguay, ¿verdad? Bueno, igual que en Paraguay digo yo, pero él dice, acá este poder judicial fue cómplice de la dictadura y con nosotros como poder judicial en algún momento tenemos que pedir disculpas a la sociedad por esa complicidad con aquella dictadura. Consecuencia, la Corte Suprema lo destituye al juez. Ahora en plena, digamos, democracia. Y tuvo que ser la Corte Interamericana la que repuso a ese magistrado. Bueno, por ejemplo, eso en Paraguay no. Mira, este es un poder judicial, yo esto se lo he dicho en su momento a otros magistrados en mi condición de parlamentario, este es un poder judicial que fue cómplice de la dictadura. Y acá hubo jueces que eran jueces de Stroessner hasta el 2 de febrero del 89 y el 3 de febrero amanecieron siendo jueces de la democracia, de la transición. Pero en este momento a ningún juez por un trabajo de tesis, por ejemplo, la Corte Suprema de Paraguay lo va a destituir. Entiendo eso, pero digo nomás, volviendo a lo de la embajada y de Cartes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la fiscalía? Y quiero saber si hay injerencia del poder, porque, a ver, voy a replantearte esto primero. Uno viendo afuera, yo como periodista y un poco como político, miro y digo, supongo que el poder judicial es la instancia máxima, ¿no? Entonces, de ahí se tiene que decantar todo para abajo. Entonces, ¿por qué la fiscalía no funciona, digamos, en estos casos? ¿Verdad? ¿Por qué se le mata a un Rodrigo Quintana y nunca escuchamos una investigación, nunca vimos una investigación seria detrás? Viene un embajador a decir todo lo que ya sabíamos sobre el presidente Cartes, expresidente y el actual vicepresidente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes como miembros de la Corte pueden de alguna manera hacer algo, algún cambio o eso que vos me decías y ya te sentís atado y no podés moverte. No, hay cosas que podemos hacer. Mi opinión, o sea, yo creo que vos conoces cuál era mi opinión como político, ¿verdad? Como Ujú. parlamentario sobre el Ministerio Público en Paraguay. Hoy no puedo repetir eso porque soy ministro de Corte, pero siempre he sido muy claro sobre la cuestión del Ministerio Público en Paraguay. Eh, que los otros poderes del Estado y poderes fácticos que operan en la sociedad que inciden en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, Ujú. sí, Leo, hay que dejarse hipócrita. No, no, claro que inciden. Por darte un ejemplo nomás, lo digo esto con todo aprecio hacia mis colegas con los que tengo muy buena relación.
Pero, por ejemplo, para la gestión de la Corte del Poder Judicial, hoy los que somos de origen liberal estamos de facto proscriptos. Nosotros no vamos a ser presidente de la Corte en estas condiciones. Entonces, ¿y por qué eso? Y no porque no estemos habilitados legalmente ni cosa por el estilo, sino por la correlación de fuerza política que existe en la sociedad. Hay una hegemonía que viene desde 1940. Por eso, hoy los que somos de origen liberal, digamos, hoy no estamos afiliados, estamos de facto proscriptos en la Corte. No vamos a ser presidente de Corte, ah, salvo que en algún momento cambie la correlación de fuerza en la sociedad. Pero es Pero necesario ser presidente de la Corte para hacer cambios internos no, no, hacia abajo. no hace falta. Estoy dando más un ejemplo de cómo inciden otras fuerzas, Sí. otros poderes que operan en la sociedad, en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Y esta es una situación que hay que abordarla claramente y dejarse de la hipocresía, si no estamos en la independencia absoluta, somos una entidad absolutamente neutra, pasteurizada, nosotros no recibimos influencia de nada ni de nadie, no es cierto, formamos parte de esa lucha de poder que existe en la sociedad, de esa relación de poder que existe en la sociedad. Ahora, que tenemos posibilidades de hacer cambios desde el Poder Judicial, desde la Corte, sí, sobre todo en la sala penal, en sala constitucional. Por darte un ejemplo. Por ejemplo, nosotros en la sala constitucional en los últimos tiempos hemos sido muy estrictos ya con el Ministerio Público. Porque recibimos casos, Leo, en que el Ministerio Público dejó vencer el plazo. Por ejemplo, imagínate un delito de gran impacto social, no sé, un lavado de dinero. Llega. Yo sé que también lo mismo hacen en la sala penal, pero hablo de la sala constitucional. Llega a la sala constitucional y uno encuentra que al Ministerio Público le venció el plazo no 24 horas, Leo, 6 meses, un año. Entonces, obviamente, la defensa plantea que esa causa se caiga, ¿verdad? Así hablando en términos bien coloquiales. Y si la Corte dice, y cuando la Corte dice, sí, efectivamente, esto venció, el discurso que hacen es, no, el Poder Judicial está limpiando a los corruptos. Por eso, últimamente nosotros en nuestras resoluciones, Leo, estamos diciendo, en este caso, pero decimos claramente, hubo negligencia del Ministerio Público, vencieron los plazos y en consecuencia debe aplicarse las medidas disciplinarias pertinentes. ¿Para qué? Y para que los fiscales dejen de actuar con negligencia y después, finalmente, porque la resolución final dicta un juez. Entonces, para la sociedad es el juez el que eh, está limpiando a una persona sospechada de la comisión de delito. Bueno, eso, por ejemplo, yo creo que el Ministerio Público y ahora que va a tener el nuevo fiscal general del Estado, yo creo que ese aspecto, por ejemplo, van a ir mejorando, porque es, repito, o sea, el Poder Judicial no, esto que decía ayer el embajador, es una cuestión del Ministerio Público. Es más, escuché a algunos decir, bueno, pero nosotros lo mismo que dijo el embajador, nosotros ya dijimos y hemos presentado al Ministerio Público. ¿Por qué no se avanzó? Bueno, sobre eso nosotros no podemos decidir. O sea, nosotros no podemos decirle al fiscal, haga esto, avance en esto. Ahora, cuando llegue a la instancia judicial, tenemos que hacer los controles pertinentes para que se cumpla con el debido proceso. Y si un fiscal dejó vencer el plazo, no tenemos alternativa, Leo. Tenemos que decir, para vos también como ciudadano es una garantía que el juez diga, bueno, acá venció el plazo y efectivamente así es. Ahora, lo que el Poder Judicial creo que tiene que empezar a hacer, y nosotros empezamos a hacer en la sala constitucional, es decir, además de dictar la resolución, decir a la sociedad, señores, aquí hubo negligencia, para que se mejore esta parte, por ejemplo. Sí, Y podemos mejorar muchísimo también en cuanto al control del trabajo de los magistrados, las magistradas. Estamos haciendo un esfuerzo en la Corte. Ahora se está trabajando en una ley de la carrera judicial, inclusive eh, hay una idea de convertir en algo sistemático, por ejemplo, el estudio de correspondencia patrimonial de los jueces, de las juezas. Bueno, estamos en esa línea trabajando.
Entiendo, pero sigue habiendo demasiadas trancas, ¿verdad? O sea, yo no sé si es cuando vos hablabas del siglo XVIII en adelante. eh, a ver, empecemos por el Consejo de la Magistratura, digamos. ¿Cómo te parece a vos que se puede solucionar estos temas? Porque al final hay toda una maraña, a vos te costó mucho llegar hasta ahí y no siempre llegan los mejores, digamos. Entonces, tenemos por un lado un consejo de la magistratura que tiene integrantes que finalmente deciden quiénes van a ser los ternados, etcétera. Pero esas personas que están ahí son los que influyen para que algunos no lleguen a la etapa final o pongan a sus correligionarios, por decirlo así directamente, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Tenemos que hacer una cuestión en la Constitución, tenemos que tocar la Constitución. ¿Se puede reformar el Poder Judicial desde adentro, desde la Corte? Por eso te decía para abajo, ¿hay manera de hacerlo desde adentro o hay que hacer algunas cuestiones políticas? Hay muchas cosas que se puede hacer desde adentro, Leo. No me voy a, como dice un ministro argentino, no voy a quitar el pie del lazo. Claro que se pueden hacer muchas modificaciones, sobre todo desde la máxima instancia judicial, desde la Corte Suprema de Justicia. Y en esa línea estamos trabajando. Esto que te estuve comentando tiene que ver con eso. Por decirte, por ejemplo, el año pasado, 2022, en nuestra sala, la sala constitucional, bueno, tuve la suerte de coincidir justamente con mi incorporación. Nosotros hemos dictado un 31% más de autos interlocutorios, una, una forma de resolver. 27% más de acuerdos y sentencias y resolvimos los casos, 27% más de resoluciones. Y como plenario, o sea, cuando nos reunimos los 9, hemos aumentado en un 167% la cantidad de resoluciones. Esto el año pasado, estamos acelerando. Repito, tuve la suerte de coincidir con mi incorporación y vamos a seguir insistiendo, falta mucho más. Te decía, un mejor control del trabajo de los magistrados, de las magistradas. Necesitamos mayor transparencia, Leo. La Corte debe hacer como otras cortes de la región en que se reúne públicamente, en sesión pública, transmitida por televisión, y ahí resuelve casos importantes para la sociedad. Hasta ahora no estamos logrando, vamos a ver si este año logramos esto, vamos a plantear con otros ministros y muchas otras medidas se pueden tomar. Ahora, hay modificaciones, hay cambios que implican modificaciones en la Constitución. Por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura. Es así mismo como vos mencionas. Entonces, ¿se puede pensar en otro sistema? Sí, se puede pensar. ¿Cómo es en otros países? Y en otros países, por ejemplo, y vos sabes perfectamente, directamente el presidente de la República dice, yo quiero que Leo Rubí sea ministro de Corte. Y no explica. Y propone al Parlamento y designa. Ese es otro modelo. Y pasa en Estados Unidos, pasa en Argentina. Eh, Hubo en Argentina, por ejemplo, hubo un debate justamente en la línea que vos mencionas. Alguien dijo, pero yo soy mejor. ¿Cómo le van a proponer a Víctor si yo soy mejor? Inclusive plantearon acciones. Y la doctrina y los estudiosos dicen, no, es una potestad del presidente de la República. Y vos no tenés derecho a que él te tenga que elegir a vos. Él elige y así eh, finalmente tiene que hacerse. Y en Argentina es así. Y en con esa práctica, por ejemplo, con ese modelo, por ejemplo, para mí uno de los mejores juristas del siglo XX de esta parte del mundo, Eugenio Raúl Zaffaroni, llegó a ministro de Corte propuesto por Néstor Kirchner. Después vino Macri y planteó otras cosas. Bueno, nosotros tenemos otro modelo, pero también se critica porque dice, bueno, pero ¿cómo puede ser un solo hombre decide todo que es el presidente de la República? En Bolivia, por ejemplo, te cuento, Leo, y creo que vos sabes, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es electivo. O sea, vos querés ser miembro del Tribunal Constitucional, se hace una selección previa que, para que se vea que cumpla con las formalidades, que cumpla con los requisitos formales, y después tiene que salir a buscar votos. Yo estuve con el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia en México, creo que fue en noviembre, y él estaba yendo por la reelección. Y el pueblo vota. Y también a ministros de corte. Bueno, ese es otro modelo. Y un modelo es parecido, o sea, tenemos nosotros el propio. ¿Cuál es mejor? Y yo no sabría decirte. Ahora, que esto tiene sus cuestionamientos, sí. Pero ¿cuál proponemos después? ¿Cómo se selecciona?
Tiene Claro, mucho que ver con el grado de evolución sociopolítica de la sociedad y de la dirigencia y de las élites políticas también. claro, porque se suponía, ¿no? Que el Consejo de la Magistratura, si iba a estar, iban a haber representantes, podía haber sido, pero al final ya vimos lo que está pasando, ya vemos lo que está pasando, entonces, y lo mismo que vamos a hacerlo después de la pausa con el jurado de enjuiciamiento magistral, ¿no? Que parece ser un lugar donde también la política es realmente el que marca la pauta y saca o pone jueces o fiscales a su antojo. Hacemos la pausa, Víctor, ¿te Yo, parece? perdón, sí, Una sí, breve pausa, perfecto. ya volvemos. Bueno, te hablaba del jurado de enjuiciamiento de magistrado, Víctor, también que me parece otro punto donde vemos muchas injusticias realmente mirando desde afuera. Siempre, como te digo, desde el punto de vista tal vez periodístico y político, pero que lo mismo, ¿no? La misma pregunta te haría. Hay que volver a tocar en la Constitución para mejorar esto y que vayan realmente los jueces que deben ir ahí o fiscales y no personas a lo mejor señaladas por cuestiones políticas. La respuesta es la misma. Hay cosas que podemos modificar sin tocar la Constitución y otras que implican necesariamente tocar la Constitución. ¿Qué cosa podemos modificar sin tocar la Constitución? Y yo intenté varias veces como parlamentario y ahora sigo insistiendo. Tener razón, Leo. El jurado de enjuiciamiento sabemos perfectamente en qué se convirtió. O sea, vos decís, miro desde el punto de vista periodístico y político, sí, eso es lo importante. O sea, vos necesitas que la sociedad legitime una institución. O sea, si vos como ciudadano me estás diciendo, mira, este es un antro, esto no puede ser, entonces se está deslegitimando la institución. Y si tenés un concepto equivocado, yo tengo que explicarte por qué te está equivocando y demostrarte que esto funciona bien. O en el caso del jurado, te tengo que decir que tenés absolutamente razón y es lo que pensamos la gran mayoría de los paraguayos y las paraguayas. Está mal el sistema. González Daer no fue un accidente del sistema, Leo. Por eso. González Daer fue un producto coherente del sistema que permite que un presidente del jurado pueda destituir a Leo Rubín allá de Isla Ubuña de Bucú porque sacó una resolución que no le gusta a la suegra de su amigo. Y esto es lo que, este era el sistema. Por eso, o sea, González, o sea, no nos asustemos del producto del sistema cuando tu sistema es monstruoso. Nosotros tratamos de modificar esto en el Parlamento. Ahora por lo menos hay una serie de pasos más que hay que seguir. O sea, ya no puede de oficio el presidente suspender a un juez. Pero igual es un problema. ¿Por qué? Porque si bien dicen no se puede de oficio, pero se puede esperar 15, 20 días, si no hay denuncia ya puede actuar el jurado. No hay juez que pueda actuar con tranquilidad. Yo te pregunto a vos, vos sos un juez, vuelvo a poner el ejemplo de Isla Buca de mi pueblo para que nadie se enoje. Vos sos un ciudadano, magistrado, juez de paz, vivís de eso, tenés 4 o 5 hijos, tenés gente más con la que vivís. Esa es tu vida. Te llama un miembro del jurado y dice, doctor, mire, está yendo el doctor fulano de tal. Tiene un expediente ahí. Examínaselo. Y vos sabes que ese que te llama te puede, de un plumazo, suspender. ¿Qué independencia vas a tener? Entonces, no, hay que eliminar lo que se llama la oficiosidad del jurado de enjuiciamiento de magistrado. ¿Qué quiere decir eso? Que un miembro del jurado, sin denuncia de nadie, le pueda iniciar un proceso a un ¿Y juez. cómo se elimina eso? Y eso por ley nomás, Leo. Nosotros no tuvimos nomás en su momento mayoría en el Parlamento, pero se modificó. Ahora hay una oficiosidad atenuada, le digo, pero sigue habiendo oficiosidad. Y si se Porque, ¿qué hace, dice ahora? como dice, perdón, como decía mi papá, en un pensamiento mágico, digamos, hay una alternancia en el gobierno, viene un nuevo gobierno de oposición, eh, y se puede hacer esas cumbres que a veces uno ve de poder y se sirven de algo, o sea, puede haber una cumbre entre el poder judicial, el poder ejecutivo, legislativo, armar, digamos, un proyecto para, sin tener que cambiar la constitución, hacer estos cambios profundos en Sí, esa especie, absolutamente. ¿no? Que hay en el poder judicial. Iba a decir un término que no te toca a vos, ¿no? Pero
Me dijo un liberal, incluso candidato a presidente alguna vez, no, no es Efraín, claro, es la cloaca del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo digo nomás, se puede en un pensamiento mágico juntar y decir, bueno, esto vamos a acelerar para limpiar este poder y que la gente sienta que hay algo más justo realmente, que no esté todo vendado. Sí, se puede, claro que se puede, pero convengamos que cloaca no es solo en el Poder Judicial, y lo dice alguien que pasó por los tres poderes. Tenemos que limpiar todas las cloacas, no Claro, solamente el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder que en todo caso también sufre los mismos, o sea, tiene los mismos problemas que los otros poderes. Ahora, sí, es más, Leo, inclusive puede ser que no se haga una cumbre de poderes, que haya una mayoría razonable en el Parlamento, nomás ya está. Entonces le di al jurado, ¿por qué es lo que ocurre, Leo? En el, durante la dictadura de Stroessner, ¿cómo era? Y el juez te investigaba y te juzgaba. Es decir, yo decía, yo creo que Leo cometió un delito y yo te investigaba. Y después yo mismo decía, sí, hice una muy buena investigación, le condeno a 10 años. Ahí no hay imparcialidad si soy juez y parte. claro, Entonces, después de mucho esfuerzo se modificó y se dijo, no, 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 el juez es juez. Quien debe investigar es la fiscalía. O sea, yo no puedo tener garantía de si la misma persona es fiscal y juez. Eso se eliminó. ¿Dónde quedó ese sistema? En el jurado, Leo. Imagínate. O sea, en la institución que juzga a los jueces quedó ese sistema. Y ahí tuvimos la experiencia de González Áez. ¿Cómo se modifica esto? Modificando la ley nada más. Y se le dice al jurado, usted va a ser de juzgador. Usted no puede de oficio ir a perseguir a un juez. Si alguien denuncia, ahí sí haga el trabajo de juzgarlo. Eso, para eso no hace falta modificar la Constitución. Y en la Corte misma, Leo, asumo como autocrítica si yo no estoy de acuerdo. En la Corte, hasta ahora, se tiene una especie de feudos. O sea, el ministro fulano tiene su feudo que es, no sé, tal departamento. Yo no tengo, porque no estoy de acuerdo con el sistema. El ministro fulano tiene su feudo en Ñembucú, el ministro fulano tiene en Concepción, el ministro fulano en Cazapá. Y lo que diga ese ministro nomás se hace. Entonces viene ese ministro y dice, el juez Rubín actuó mal y pido que se le suspenda pues, sin goce de sueldo. Y la corte sin mayores estudios suspende a ese magistrado. Entonces, después que yo llegué y dije, esperen muchachos, les dije, por favor, estudien un poquito mejor, no, no, no puede ser, traigan un poquito más antecedentes, expliquen por qué. Y la Constitución no nos habilita a suspender a un magistrado sin goce de sueldo. Y eso a veces gano, a veces pierdo en la Corte. Vos mirá la Constitución, Leo. Dice que la Corte puede suspender, no dice sin goce de sueldo. Porque ¿qué es lo que hace? Al magistrado Leo Rubín, que de repente se peleó o de repente hizo algo que no le gusta al ministro encargado de su circunscripción, que yo le digo a ellos cariñosamente, señores feudales, y se enojan conmigo. Entonces, se enojó con él el encargado de la circunscripción, por ejemplo, ponerle de Ñeembucú, se enojó. No digo que sea el caso, ¿verdad? Pero es que, por ejemplo, por dar el ejemplo. Se enojó con el juez y dice, quiero que se le suspenda sin goce de sueldo. Ese magistrado queda peor que un esclavo. ¿Por qué? Porque al esclavo, ¿sabes? Antes el dueño tenía, la alimentaba porque necesitaba que tenga fuerza para trabajar, para producir. El juez suspendido sin goce de sueldo no puede dedicarse a otra actividad, sigue siendo juez, pero no cobra su salario del Estado. No cobra salario, vos le dejas sin salario, sin juicio previo, sin nada así, porque vino e informó el ministro de la zona que se molestó con él, eh, se lo suspende sin goce de sueldo. No puede hacer otro trabajo, no puede dedicarse a otra es actividad terrible y lo que no tiene estabas salario. contando, Víctor, es terrible. Pero es así, Leo, Es Leo, terrible. Porque no es investiga un solamente poco. el Hubo ministro, casos, no es el ministro que tiene un feudo que tiene, sino que también le llama al diputado o el senador o el presidente, al ministro, porque él mismo es el que le puso y sienten eso, y le dice, che, papá, claro, aquel juez de tal lado necesita un desalojo, y vaya y mm, actúe. Y el otro tiene que hacerlo, porque si no va a y pasar tiene lo que que está hacerlo. diciendo. Sí, a ver, eh, hubo casos, me comentó alguien, un ex miembro del jurado, esta era una fiscal que fue suspendida sin goce de sueldo. La pobre señora terminó limpiando casas porque no puede hacer otra actividad remunerada así oficialmente. Entonces terminó limpiando casas.
terminó limpiando estudios jurídicos de algunos abogados de buen corazón para que pueda mantener su familia. Y finalmente, no sé pues cuántos años, el jurado y la corte le dijeron que es inocente. Entonces, ¿de qué independencia me estás hablando? Porque eso es lo que se llama independencia interna. Acá todo el mundo dice, independencia del Poder Judicial importante, que no, el presidente de la República no se inmiscuye, los parlamentarios no se inmiscuyen, pero también se inmiscuyen las hermandades, también se inmiscuyen las iglesias, los gremios, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama independencia externa. Pero también está lo que se llama independencia interna, que es la libertad que debe tener el juez para poder decidir y no estar mirando si no se enoja un ministro de corte que le va a suspender sin goce de salario. Bueno, ese es un problema que todavía tenemos que superar. Fíjate También, nomás la situación del juez. sí, Fíjate sí, nomás, Leo. sí. No te digo del ministro, de un juez de cualquier circunscripción. Vos me acabas de decir. A lo mejor está un diputado, a lo mejor está un senador. Entonces no tiene que enojarse el diputado, no tiene que enojarse el senador, no tiene que enojarse un miembro del jurado de enjuiciamiento, que son varios, no tiene que enojarse ningún ministro. Entonces, es complicado. Ese es un aspecto que hay que modificar, y para eso no hace falta reformar la Constitución. Ayer estuve en un encuentro de mujeres indígenas que también vinieron invitadas también de Bolivia, Ecuador, y nos invitaban a los candidatos al Senado a participar. Y una de las mujeres paraguayas dijo, llorando prácticamente, habló de la ley Riera Zavala y decía todo el dinero que se gasta en armar ese desalojo, digamos, ¿no? O sea, porque la policía, el fiscal, o sea, hay un movimiento que cuesta plata además, digamos. O sea, todo el dinero que se tira para expulsarle otra vez a los indígenas de sus tierras, digamos. El tema de la tierra es un tema trascendental que vos sabes muy bien que lo venimos tratando desde que cayó la dictadura. Sin embargo, hay estancieros y ganaderos que sí ocupan tierras campesinas, que tienen título o indígena y no actúa la fiscalía de la misma manera, no se va a echarle a ellos. O sea, cuando llega el momento, si es campesino o indígena, sí, vamos a sacar la patada. Pero si un estanciero ocupa una tierra, no pasa nada, digamos. Entonces, eso también cae en la cancha del Poder Judicial y por eso que está tan baja, digamos, su puntuación ante la ciudadanía, ¿verdad? No te tomes como pobre Víctor, te estoy a vos preguntando, No, ¿verdad? no, no, pero, a Porque ver, no Leo, sé a quién preguntarle, no conozco una no, persona. pero, no, Leo, te agradezco que me digas, pero vos me conoces, vos te pensás que yo voy a esquivar Porque estas te cuestiones. conozco, no, porque te conozco, sí. Claro, pero claro que es así. A ver, repito, no seamos, yo no voy a ser hipócrita, Leo. Aparte, además yo no tengo vocación de vitalizado en la corte. O sea, yo no voy hasta allá hasta los 75 años. O sea, no es, respeto a los demás también que dicen que sí, que es importante, yo no. Eh, a ver, por supuesto que no es la misma situación de la pobre mujer indígena, del pobre campesino sin tierra, analfabetos que no tienen, no saben ni a dónde recurrir. Ahora yo sé que algunos facilitadores judiciales trabajan bien, que fueron formados, que el gran ganadero que tiene al mejor estudio jurídico, al más poderoso estudio jurídico, o a uno de los más poderosos puede tener, que tiene contacto con jueces, con fiscales, que son amigos, esos abogados son amigos de jueces, fiscales, comparten reuniones, no reuniones para transar nada, sino son del mismo ámbito social, tienen entrada directa con ministros de corte, pero por supuesto que no es la misma situación. Que está mal, claro que está mal, que hay que modificar y hay que modificar. ¿Cuál es una manera de ir superando eso y hacer una poder judicial mucho más transparente? Eso que te decía. Pero lo vamos a decir de cara a la sociedad y expliquemos por qué se resuelve de una determinada manera. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, a mí, por ejemplo, me critica muchísimo, se va todo el mundo. Y yo recibo al gran empresario y también recibo a gente que va descalza, inclusive a veces, con mucho gusto. Y eso vos sabés que genera resquemores, dice, parece un mercado persa. Parece un mercado persa porque va gente pobre de repente. Pero cuando van los otros, no, eso está bien. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, Leo, siempre fue, te estoy diciendo que tenemos cuestiones todavía del siglo XVIII, elitista, monárquico. Por eso es que a nosotros nos tiene que decir su excelencia, su eminencia infalible. Es el trato que nos dan. Somos jueces de la República, punto. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial de la modernidad
históricamente fue un poder judicial elitista, fue un poder judicial que discriminaba. ¿O vos te pensás que no había poder judicial cuando había esclavos? Claro que había. Había Corte Suprema de Justicia, sí. Los países esclavistas tenían Corte Suprema de Justicia. Y hoy en la Facultad de Derecho nosotros enseñamos la doctrina, las sentencias de de esas Hablando de, cortes. perdón que, Marbury, hay una famosa sentencia, Leo, Marbury versus Madison, que habla de la supremacía constitucional. ¿Saben qué año fue? En 1801. ¿Había esclavos en Estados Unidos? Sí. sí, claro. Bueno, y esa sentencia enseñamos en todas las facultades como el modelo sagrado e infalible de sentencia judicial. ¿Y cómo picó? Si, y no vieron pico a los esclavos, no tenían derecho constitucional. O la época de los mensú en Paraguay. ¿Había Corte Suprema? Sí, había. Las Víctor, mujeres no tenían. me dijo un colorado importante, no voy a decir tampoco su nombre, fue ministro del Interior. eh, el día que rompamos, y eso te quiero preguntar, el día que rompamos la influencia de la Facultad de Derecho con la justicia, porque ahí en la Facultad de Derecho se gesta quiénes van a ser los miembros de la Corte Suprema de Justicia en el futuro. Ahí los centros de derecho, los centros de la Facultad de Derecho gastan más que un concejal en Asunción o diputado para ser electos en los centros de estudiantes y van escalando y van permeando todo, y así como las logias masónicas, ¿verdad? Pero ¿cómo se rompe con esa lógica desde la Facultad de Derecho que te llega a poner miembro de la Corte Suprema? ¿Coincidís con que también tiene algo que ver o no? Esto me dijo un ministro del Interior Colorado. Sí, coincido, pero tengo, Abogado. sí coincido, pero tengo otra visión, Leo. A ver, Lo que hay que cambiar es lo que se enseña en la Facultad de Derecho, Leo. O sea, vos actúas de acuerdo a lo que te enseñan. Y te estoy diciendo que enseñamos cosas como si fueran, como si fuera lo último, lo más sagrado, pero no se le enseña bien. Hay que decirle que esa sentencia tan famosa dictó la corte en un contexto de esclavitud, que se olvidó del esclavo, que cuando nos dicen antes, los jueces de antes de Paraguay, esos sí que eran jueces de primera. Ahí había magistrados, señores magistrados. Y la dictadura, y las mujeres que no tenían derecho a votar, que no tenían derecho a la patria potestad, y los mensús no lo vieron. Entonces, eso es lo que hay que modificar. ¿Cómo formas? Y yo creo que una de las cosas que tiene que cambiar también, ¿cómo formas a tus jueces? O sea, vos actúas de acuerdo a lo que pensás, de acuerdo a lo que tenés en la cabeza, de acuerdo a tu visión del mundo, de acuerdo a tu visión de la sociedad. Pero si te están enseñando, pero esto lo hay digo algo bajo que mi va más allá de responsabilidad. la... Hay algo más que la enseñanza, porque si en una facultad de Derecho, una que quería ser presidenta sortea un auto, es porque ella sabe que al final va a llegar a ser jueza, a lo mejor hasta de la corte, digamos. O sea, ¿por qué hay tanto interés ahí en la facultad de Derecho de tener poder en los centros de estudiantes y Porque contar con dinero? indudablemente, pero es como decía Gondra, si no podés cambiar al poderoso, el poderoso sigue siendo poderoso y no podés con él por lo menos hacer que sea justo. Claro, Bueno, esto que pasa con la Facultad de Derecho, yo en estos últimos meses ahora tengo el honor de reemplazarlo temporalmente al doctor Lescano Claudio en Derecho Constitucional. Hay que trabajar, y esto lo dije en el proceso de mi selección, hay que modificar profundamente la enseñanza del derecho en el Paraguay, Leo. O sea, nuestras facultades siguen enseñando cosas que se enseñaban en la dictadura, que se enseñaban en el siglo XIX, siglo XVIII. Nosotros hicimos una investigación, inclusive un día, inclusive puedo invitarlo a Juan Martens, que hizo una investigación de la enseñanza de criminología. Y él llegó a la conclusión que en el Paraguay en ese momento estábamos atrasados 90 años en la enseñanza de criminología. Y probablemente sea así en todas las materias. Entonces, ahí está un grave problema. Te vuelvo a repetir. Ah, cuando te dicen, la solución ya dio un piano a este tema. La justicia es dar a cada uno lo suyo. Sí, y los esclavos no tenían derecho a eso. O sea, esa contextualización. Ahí está un grave problema. Y después la relación de fuerza que hay en la sociedad,
Y bueno, es así, en el Paraguay tiene mucha fuerza la derecho una, no hay que, eso es así. En la Corte, mira la composición de los 9 ministros de Corte. ¿Sabes cuál es la única universidad del interior que tiene 2 doctores? Es la Universidad de Pilar. Después hay un doctor de la UAA y el resto, 6 son de la UNA. Por Ahí eso, tenés la. por eso, esa es la correlación. Víctor, querido, Sí. nos estamos yendo de este bloque y invitando a la audiencia a seguir con este debate. Un tema que vos sabés que me toca muy de cerca siempre, el tema medioambiental, y yo estoy investigando acá en Madrid, Paraguay, estamos haciendo una investigación. ¿Cuántas personas fueron presas por el tema de deforestación, por ejemplo, en Paraguay? O sea, estamos hablando de un tema planetario, mundial, el cambio climático, todo, pero ningún preso, algún que otro multado, digamos, ¿no? Es tan fácil deforestar acá o contaminar que se soluciona todo, digamos. Eh, eh, Ese tipo de cosas también te quiero preguntar finalmente, ¿cómo se llega a superar esto? Implica mucha construcción de poder social. También aquí te invito, y ojalá le podés hablar, invitar también a Juan Marteno, a Roque Orrego. No hace mucho tiempo nosotros terminamos en la Universidad Nacional de Pilar una investigación y publicamos un libro, Deforestación e Impunidad en el Paraguay. Trabajamos sobre todo sobre los bosques atlánticos. Vos mirá, desaparecieron, impunidad total y absoluta. Y ahí vas a encontrar cómo el Ministerio Público manejaba las causas y cómo iba buscándole la vuelta para que los grandes deforestadores sean, queden impunes. Esto implica mucha construcción social, de poder social. De lo contrario, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el modelo de desarrollo nos lleva a eso. Es otra gran discusión. En el modelo de desarrollo, yo ahora instalé un debate en la Corte cuando me dicen, por ejemplo, justo el ejemplo que suelo dar es, ¿qué pasa si, por ejemplo, una entidad protectora del medio ambiente plantea una acción en contra de qué sé yo, de explotación agropecuaria que de repente esté secando un río? Y dice, está afectando al medio ambiente, acá debe haber una responsabilidad intergeneracional, está afectando la vida, etcétera. Entonces dice, para proteger la vida. Y el otro va a decir seguramente, no, la Constitución también garantiza la libre competencia, la libre concurrencia, y hay que producir, uno tiene derecho a dedicarse a la actividad lícita. Los dos son derechos constitucionales. ¿Por cuál debe optar el Poder Judicial? Y ahí ya hay una opción valorativa. Si uno dice, yo creo que en la Constitución debe prevalecer la vida, resolver en un sentido. Ahora, si vos decís, yo considero que debe prevalecer otra cosa y resolverás en otro sentido. Cierro con un caso. Acá hubo un debate en la Corte en un momento dado, antes de que yo llegue, sobre la importación de vehículos usados. Entonces, los que votaron en contra, diciendo, es constitucional esto de prohibir, pues, que los vehículos muy viejos sean importados, dice, porque contamina el medio ambiente y afecta la calidad de vida. Y los que dijeron que era inconstitucional dijeron, no, afecta el derecho constitucional a la libre competencia. Te das cuenta que ambos son derechos constitucionales, pero lo que tenemos que lograr es que se imponga una determinada visión, por ejemplo, que sea a favor de la vida. Entonces, bueno, si está muy bien la libre competencia, pero si matas a toda la gente, después ya no vas a tener con quién competir. En 30 segundos, ¿qué hacemos con fretes? El ministro se va el 10 de marzo, justamente coincidimos, yo también soy el 10 de marzo, yo cumplo 52 años, él cumple 75 y se va, prácticamente ya no, No ya hay no, mucho más que hacer, digamos. ya no hay mucho más que hacer. Y ya Querido, está el proceso ya empezó el proceso de selección para su sucesor. querido Víctor Ríos, un placer hablar contigo como siempre y agradezco tu tiempo. Un abrazo, Leo, mi respeto de siempre y nuevamente los deseos de éxitos para este año 2023. Igual para ti. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.